¿Cuántas veces te has sentido solo, perdido o sin rumbo? En esos momentos te has preguntado si realmente hay alguien escuchando tus plegarias. La oración es más que un simple ritual, es un canal directo que Dios nos ha dado para comunicarnos con Él. Hoy descubrirás el verdadero poder detrás de la oración y por qué Dios nos manda a orar y cómo tu vida puede ser transformada si entiendes su propósito. Prepárate, porque después de este relato jamás verás la oración de la misma manera. Este es un tema que ha intrigado a la humanidad desde el comienzo de la historia. La oración no es simplemente un acto religioso, sino una herramienta espiritual de gran poder que trasciende los tiempos. Cuando oramos, nos unimos a millones de almas que a lo largo de los siglos han experimentado la intervención divina a través de sus palabras. Es más que una súplica, es una conversación que traspasa la barrera del espacio y del tiempo. La oración tiene el poder de cambiar situaciones, pero más importante aún, cambia a las personas cuando nos arrodillamos en oración. No solo estamos pidiendo por un milagro externo, sino que estamos permitiendo que Dios transforme nuestro interior. Es en ese acto humilde y sencillo donde descubrimos lo que verdaderamente significa estar en su presencia. La oración no es solamente una herramienta para pedir lo que necesitamos, es un acto de fe, un acto de confianza y dependencia absoluta en Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia está llena de ejemplos de personas que recurrieron a la oración en sus momentos más oscuros y brillantes. Pero, ¿por qué Dios nos manda a orar? La respuesta está en el mismo propósito de la oración, una conexión íntima y constante con Él. Dios, en su sabiduría infinita, sabía que viviríamos en un mundo lleno de desafíos, lleno de tentaciones y distracciones. Por eso, Jesús mismo nos enseña en Mateo 6:6, pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto. Aquí está el corazón del asunto. La oración es ese lugar secreto donde nuestras almas se encuentran con Dios, donde nuestras preocupaciones son entregadas a Él y donde su paz nos inunda. Además, la oración es un recordatorio constante de que no estamos solos en nuestras luchas. En un mundo donde el egoísmo y la autoinsuficiencia parecen dominar, Dios nos llama a arrodillarnos, a recordar que no somos dioses de nuestra propia vida. La oración es un acto de humildad que nos coloca en la posición correcta bajo la autoridad y guía del Todopoderoso. Uno de los ejemplos más impactantes del poder de la oración en la Biblia es la vida de Daniel. Cuando el rey emitió un decreto prohibiendo orar a cualquier dios que no fuera él, Daniel no se intimidó. 3 veces al día abría la ventana de su habitación hacia Jerusalén y oraba, sabiendo que podía ser condenado a muerte. Pero, ¿qué sucedió? La oración de Daniel no solo lo salvó del foso de los leones, sino que transformó la vida del propio rey, quien terminó reconociendo la soberanía de Dios. La oración tiene un poder transformador porque nos cambia desde adentro. Nos da la fortaleza espiritual que necesitamos para enfrentar las dificultades. En Santiago 5:16 se nos dice: la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué significa esto? Que nuestras oraciones no son simples palabras lanzadas al aire, tienen poder y Dios escucha y responde, aunque a veces no sea de la forma que esperamos. La oración nos transforma porque nos alinea con su voluntad y nos permite ver las cosas desde su perspectiva. Este poder transformador no se limita solo a las páginas de la Biblia. En la vida real existen innumerables testimonios de cómo la oración ha cambiado corazones endurecidos, ha sanado relaciones rotas y ha traído paz en medio de la tormenta. Cuando oramos, estamos invocando el poder del cielo y Dios en su bondad responde de maneras sorprendentes, a menudo más allá de lo que podríamos imaginar.
La pregunta clave que muchos se hacen es, si Dios lo sabe todo, ¿por qué debemos orar? ¿Acaso no conoce nuestras necesidades antes de que las pronunciemos? Jesús responde a esta pregunta en Mateo 6:8. ¿Por qué vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis? Entonces, ¿por qué nos pide que oremos? La oración no es para informar a Dios, sino para permitir que nuestras vidas se sincronicen con su plan. Nos manda a orar porque quiere que dependamos de Él en todo momento, que nunca olvidemos que nuestras fuerzas por sí solas son insuficientes. Además, la oración es un acto de humildad, es reconocer que necesitamos a Dios cada día. En Filipenses 4:6-7 se nos enseña: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. Este versículo nos muestra el corazón de la oración. No es simplemente pedir, sino presentar nuestras preocupaciones y dejar que su paz inunde nuestras vidas. Cuando Dios nos manda a orar, no es solo por nuestra necesidad inmediata, sino porque Él sabe que la oración es alimento de nuestras almas. Es el medio por el cual nuestra fe crece y se fortalece. Cuando oramos con persistencia, nuestra fe se estira, crece y nos prepara para enfrentar nuevas pruebas mayores. Dios desea que, a través de la oración, vivamos vidas más profundas y significativas. En la Biblia encontramos numerosos testimonios de cómo la oración cambió destinos. Moisés, al interceder por el pueblo de Israel, detuvo el juicio de Dios. Elías, con una simple oración, cerró los cielos durante 3 años y luego, con otra, trajo lluvia de regreso. Jesús, nuestro ejemplo máximo, oraba constantemente y a menudo apartándose para pasar tiempo con el Padre en oración. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitaba orar, ¿cuánto más nosotros? Y no solo en la Biblia, en la actualidad vemos cómo la oración sigue siendo una herramienta poderosa. Historias de personas que al orar han visto milagros en su vida, sanaciones, restauraciones familiares, provisión financiera inesperada. Dios sigue actuando a través de la oración, porque es su manera de interactuar con nosotros de manera personal. Además, la historia está llena de grandes hombres y mujeres de fe que testificaron sobre el poder de la oración, desde Santa Teresa de Calcuta hasta Billy Graham. Muchos testigos de Cristo han afirmado que fue la oración lo que los sostuvo en sus momentos más difíciles. Es el legado continuo de que ellos que comprendieron que orar es más que hablar con Dios, es escuchar, ser moldeados y enviados a cumplir su voluntad en la tierra. Pablo nos da una instrucción directa: orad sin cesar. ¿Cómo es posible? ¿Debemos estar arrodillados las 24 horas del día? La respuesta es no. Esta es una invitación a vivir en constante comunicación con Dios, a tener una actitud de oración en todo momento. Cada respiración, cada pensamiento, cada acción puede ser una oración si vivimos con el entendimiento de que dependemos de Dios para todo. La oración es nuestro escudo, nuestra protección y nuestra guía. No es algo que debamos hacer solo en los momentos de crisis, sino que debemos ser parte integral de nuestra vida diaria. Es como respirar, no podemos vivir sin ella. Dios nos llama a orar porque sabe que es la oración donde encontramos la dirección y la fortaleza para enfrentar los desafíos de este mundo caído. Además, cuando oramos sin cesar, nuestras vidas comienzan a reflejar la voluntad de Dios en todo lo que hacemos. La oración continua no es una obligación, sino un gozo, una oportunidad para caminar con Dios a cada paso, en cada decisión y en cada batalla. Recuerda, nunca subestimes el poder de la oración. Para más reflexiones, suscríbete al canal y dale a la campanita. Recuerda que la oración tiene poder. Nos vemos en un próximo video.